Joely, Bolivia le ha puesto un límite a Evo Morales, ha dicho no a abrir la puerta a una nueva reelección y que hubiera beneficiado al mandatario indígena para quedarse en el poder hasta 2025. Paola. Buenas noches, Jason. En efecto, los resultados que se dan ya cuando se cierra el cómputo en el órgano electoral es 51.31% para el sí, 48.69% para el no. Esos son los datos. Misión cumplida, dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, señalando además que este ha sido un desafío a la institucionalidad del órgano electoral. Con las reacciones inmediatas nos encontramos con el líder opositor, expresidente de Bolivia, ingeniero Jorge Tuto Quiroga. Ingeniero, ¿cuál es la primera reacción ante este resultado? Bueno, buenas noches, Paola, Jason y a NTN 24, Canal de las Américas. Primera pequeña corrección, 51-31 es el no. El sí es el 48-69, una victoria de 3 puntos para el no. El domingo el pueblo boliviano le dijo no al autoritarismo de Evo Morales, le dijo no a ingresar al club ignominioso de Venezuela, donde se cambian reglas para que sigan gobernando los mismos, le dijo no a la corrupción, al derroche, al despilfarro que este gobierno viene practicando. El domingo ganamos la elección y ganamos por cerca de 15 puntos, pero en Bolivia sabemos que el día el resultado y hay que ganarle después al cómputo fraudulento de actas rurales cargadas de votos para el gobierno que llegan. Tardamos 2 días, agradecemos la misión de la OEA que estuvo acá, la presencia de ellos tiene un enorme efecto disuasivo porque las autoridades electorales, por preferencia que tengan por el gobierno, se sienten que están siendo miradas, observadas por el mundo entero a través de la misión de la OEA. Agradecemos su presencia, el que hubieran permanecido acá y que finalmente el pueblo quería los resultados, los han tenido que dar. El domingo se le ganó a este gobierno por una gran brecha de 14, 15 puntos, hoy por 3 puntos, porque hay que ganarle al gobierno, al fraude y al abuso, y el pueblo boliviano lo ha hecho porque queremos vivir en democracia y no queremos seguir el camino autoritario de Venezuela. ¿Con qué legitimidad queda en este momento el gobierno del presidente Evo Morales y una vez la población le ha dicho que no se puede reformar la Constitución? Él sigue siendo presidente porque extrañamente tiene un mandato hasta el 2020 y mucha gente fuera se pregunta por qué en el primer año del mandato buscó esto, por 2 razones, porque sabe que sus padrinos venezolanos están desmoronando, es un régimen que ha destrozado ese hermano país. Hay una catástrofe humanitaria, una debacle social, un caos económico gigantesco. Y segunda razón, porque se viene la crisis económica que está golpeando a Sudamérica por la caída de exportaciones. Cayeron precios de materias primas, del gas boliviano, de minerales, ha afectado a los vecinos y eso va a golpear duramente los próximos 2 años a la economía boliviana. Por eso querían rápidamente, antes de que se sientan los efectos externos de la caída de padrinos venezolanos y los efectos internos de la crisis económica, ahora él tiene que gobernar atendiendo esta crisis económica que va a golpear muy a Bolivia. Las exportaciones que llegaron a estar en el orden de 13.000 millones de dólares el 2014 van a estar en alrededor de la mitad de ese volumen de ingresos el 2016 y más bajo todavía y menor todavía serán las exportaciones el 2017. Menos ingresos fiscales para universidades, gobernaciones, alcaldías. ¿Y qué ve la gente? Que caen los ingresos, hay que hacer ajuste a nivel de regiones, de municipios y una indignación general por la corrupción galopante que se denuncia todos los días y este gobierno, al igual que en Venezuela, hoy quiere culpar, como controla mucho los medios de comunicación, habrán visto acá, tienen un control no total como el de Venezuela, pero muy grande. Ahora se indignan con las redes sociales, le quieren echar la culpa a las redes sociales que han diseminado y distribuido o repetido la información de actos dolosos, de corrupción y hasta fraudes, incluso de imposturas. Un vicepresidente que se las daba de intelectual, de matemático y resulta que ahora parece que ni título universitario tenía, lo cual no es óbice legal para que desempeñe el cargo, pero muestra que la verdad está saliendo a flote, el pueblo boliviano despertó y lo de estos días en Bolivia se inscribe en un periodo de 90 días que va a sellar un rumbo diferente para nuestra Sudamérica. Empezó esto el 22 de noviembre en Argentina, cuando el populismo autoritario que hizo desastres en ese país perdió la elección y llegó Mauricio Macri. Siguió el 6 de diciembre en Venezuela, donde contra viento, marea y el régimen más abusivo de la historia de Sudamérica, el pueblo venezolano logró tener una mayoría apabullante en el Parlamento. En el medio,
El señor Correa de Ecuador dio un paso al costado, declinó en la reelección. El gobierno de Brasil, que ha contemporizado con estos proyectos autoritarios al influjo del chavismo en Venezuela, está tambaleando, sumido en escándalos de corrupción. Argentina cambió, Venezuela está cambiando, hoy día cambia Bolivia también, y en el medio el gobernante albino de Ecuador está declinando, los de Brasil están con dificultades y tambaleando. Es una nueva Sudamérica. De 22 de noviembre del 2015 a 21 de febrero de 2016, Sudamérica ha cambiado de rumbo y celebro como boliviano que mi país esté en la ruta de la democracia, la libertad, el progreso, la prosperidad, sin corrupción, sin narcotráfico y sin regímenes autoritarios que criminalizan la oposición que piensa diferente y buscan amordazar a la prensa libre que critica esta clase de regímenes. Hay en este momento una incomodidad en el oficialismo, hay Consejo de Ministros el próximo jueves, no había otro candidato para ellos que no fuera Evo Morales, se preparan para las elecciones de todas formas del 2019, ahora frente a la oposición fortalecida por este resultado del referendo. A ver, yo al presidente le recomiendo y de buena fe, tiene varios años por delante, 4 años de gobierno prácticamente. Haga lo que en democracia se debe hacer. Es sano y bueno el límite de mandatos, por una sencilla razón, porque uno tiene que preocuparse del legado histórico, tiene que preocuparse de cómo va a responder cuando esté caminando por la calle como ciudadano común y corriente sobre los actos de gobierno, si cometió o no corrupción, si permitió que reine el narcotráfico generando criminalidad, si siguió el camino autoritario de Venezuela metiendo presos a los que piensan diferente o enjuiciándolos, si cooptó los medios de comunicación comprándolos a través de la publicidad o accionariamente con testaferros, en el caso de Bolivia, testaferros venezolanos que han adquirido medios de comunicación acá, y entre Venezuela y Bolivia todo eso se va a investigar y va a salir. Dedíquese a limpiar lo que ha sido una gestión tremendamente sucia, tremendamente abusiva y persecutoria para quedar bien ante la historia y no empiece a preocuparse desde ahora a cuál de sus acólitos va a dejar en el poder. Se van a sacar los ojos, créame, porque este es el gobierno que ha estado más tiempo en el poder, con más recursos, con más poder y con más abusos, con más corrupción, con más crímenes. Y créame que se van a sacar entre ellos quién hizo qué cosa y quién fue culpable. Lo que Bolivia le va a pedir al presidente es responda a la crisis económica que se viene, limpie su gobierno de corrupción, cese la persecución y busque concluir su mandato de forma decente y de una forma que los bolivianos lo recuerden de la mejor manera posible y no por un gobierno que derrochó y despilfarró la bonanza económica de los precios más altos que hemos tenido en nuestra historia, en palacios, en aviones, en helicópteros, en corrupción, mientras perseguía a la oposición y seguía el camino lapidario y deleznable de Venezuela. Ingeniero, se ha visto en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, que luego del referéndum buscan otras opciones. En el caso de Bolivia es palabra dicha. El presidente Evo Morales no puede postular a un nuevo mandato. Así es, está hecho. Mire, yo conozco el caso de Venezuela. Acompañé a los hermanos venezolanos el 2007, cuando derrotaron al extinto Hugo Chávez, que en ese entonces gobernaba Venezuela, y Hugo Chávez perdió ese referéndum para las reelecciones indefinidas. Y volvió a la carga, pero eran tiempos, era Hugo Chávez, era en Venezuela, y tenía el petróleo en ese entonces a 130, 140 dólares. Hoy ha cambiado Sudamérica, ha cambiado el mundo, está cambiando la región. Esta era la última ventana de oportunidad y por eso hicieron ahora el referéndum, porque de aquí a un año la crisis económica va a estar golpeando duramente a los bolivianos. La aceptación del gobierno va a ser mucho más baja de lo que es hoy. Sus padrinos venezolanos seguramente ya estarán en el exilio en Habana, en Teherán o donde se irán a escapar Maduro, Cabello y la pandilla de delincuentes que gobierna Venezuela. Va a ser totalmente diferente lo que se avecina. Esta era su última ventana de oportunidad. Créame que no existe ni la más remota posibilidad de que vuelvan a intentar el ejercicio como lo hizo Chávez en otro momento, con otro nivel de talentos y en otras circunstancias. Esto es el principio del fin del populismo autoritario que ha impulsado el régimen chavista en Sudamérica, con grandes influencias en Argentina y en Brasil. Como sabemos, el gobierno de Argentina cambió, el de Brasil enfrenta enormes dificultades, el de Ecuador dio un paso al costado, no va a postular el 2017. En Venezuela hay una mayoría democrática en el Parlamento que está luchando por esa democracia. Los días del régimen de Maduro y Cabello están contados. Han destrozado ese país, ya tienen serios problemas internos y acá claramente Bolivia se ha sumado a esa línea de cambio regional que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere progreso,
que quiere gobiernos que trabajen por la gente y no que se llenen los bolsillos como han hecho. Por último, expresidente, ¿qué viene para la oposición boliviana? Lo que viene para la oposición es, en estos años que se avecinan, primero, trabajar férreamente en la fiscalización de la corrupción. Ha sido galopante. Este gobierno en 10 años, con gran cantidad de recursos, todas las adjudicaciones públicas para fábricas, para carreteras, para satélites, han sido sin licitación ni competencia, que es el terreno fértil para la corrupción. Segundo, el mostrar que el camino que se está siguiendo en lo económico es tremendamente equivocado, que hay que combatir la crisis, que hay que desarrollar políticas anticiclo o políticas que combatan la dificultad económica que se avecina. Para darle un pequeño ejemplo, en la región, por la caída de las divisas, por la merma de los ingresos de exportaciones y la reducción de flujos de inversión, porque han subido tasas de interés en Estados Unidos, ya no están lloviendo los dólares, los vecinos están devaluando, nos están invadiendo a los bolivianos con productos baratos, aceites, quesos, vinos y demás, porque han devaluado Brasil, Colombia, Argentina, en el último congelado el tipo de cambio 7 años, teníamos un régimen de flotación, ha dejado inerme al sector productivo. Esa clase de problemas requieren respuestas, a eso estaremos abocados en el marco de lo que es una oposición democrática. No somos como eran ellos, que bloquean caminos, que buscan destituir gobiernos. Queremos en democracia que el presidente concluya su mandato de la mejor forma posible, aunque sabemos que distan mucho de tener la capacidad para dar las respuestas que el pueblo requiere ahora. Pero por primera vez se van a enfrentar en el 2019 a un candidato que no es Evo Morales. Usted se enfrentó a Evo Morales. Ah, sí, nos enfrentamos a Hugo Chávez. Mira, a mí no me engañan con qué sucedió acá. Hugo Chávez es el político más talentoso de campaña de la historia de Sudamérica, pésimo estadista, que en paz descanse, y que tuvo la fortuna de entrar al gobierno en Venezuela con el precio por debajo de los $10 el barril y llegó a $140 y copó muchos países. Ese proyecto hemisférico llegó a Bolivia el 2004 con una cantidad de recursos inimaginable que además coincidía con que la bonanza de materias primas que beneficiaba a Venezuela por su petróleo, llegaba a Argentina con la soya, a Brasil con el hierro, a Perú y Chile con el cobre, a nosotros con el gas y minería. La década 2005-2015 fue la mejor década en la historia de Sudamérica, pero para muchos países, al influjo de ese régimen chavista, del cual Morales es seguidor fiel, fue la década del despilfarro, del derroche, de la corrupción y de la persecución a los que pensamos diferente. Eso terminó, ahora Bolivia va a tener otra clase de futuro por el bien de nuestra patria boliviana. Pues muchas gracias, señor Jorge Tuto Quiroga, por acompañarnos aquí en NTN 24.